Los puentes de Valladolid. Los puentes son obras de ingeniería y son elementos claves en cualquier tipo de camino, sea este de tierra, como son las carreteras, las autopistas, o sea metálico, como pueden ser los ferrocarriles. Son elementos imprescindibles para dar continuidad al camino. Todos los puentes, sin ningún tipo de exclusión, representaron en su época de construcción y de inauguración un hito histórico en el lugar en el que se encuentran ubicados. 10 puentes y una pasarela peatonal son actualmente las construcciones que conectan las dos márgenes del Pisuerga en la ciudad de Valladolid. Los puentes urbanos de la ciudad de Valladolid, los 10 puentes urbanos, nos conforman un tejido desde el punto de vista de la construcción y de la ingeniería que representan, bueno, pues todos los avances que ha habido en el mundo de la construcción, desde el puente mayor del año 1080 o 1100, que se construyó el puente de piedra, hasta los últimos que se han hecho, el puente atirantado o el puente de hormigón de Doña Eilo, incluido el puente colgante. Todos los puentes, sin excepción, como decíamos antes, han representado un momento singular en su época de inauguración, pero sobre todo han representado también un hito desde el punto de vista de las personas que se han atrevido a proyectar y construir esas infraestructuras. No se concibe una sociedad actual sin estos elementos que son eminentemente, como decíamos al principio, elementos comunicadores en las trazas de los caminos, de todo tipo de caminos. Puente Mayor. El primero en construirse fue el Puente Mayor. Según la tradición, fue hecho hacia el año 1080 por encargo de Doña Eilo como regalo a su esposo el conde Ansúrez, mientras éste guerreaba por tierras sevillanas contra los árabes. Tiene 10 arcos de piedra y una longitud de 153 metros. Ha sido reparado y mejorado a lo largo del tiempo, pues tanto los desperfectos que las crecidas le produjeron, hechos puntuales como la voladura de 2 de sus arcos por parte de los franceses en 1812 y la adaptación a las crecientes necesidades de uso, han requerido numerosas reformas. Sobre sus piedras pueden aún verse las marcas de los canteros que siglos atrás trabajaron en su construcción. Puente colgante. El siguiente puente sobre el Pisuerga en la ciudad de Valladolid se inaugura en el año 1865, casi 8 siglos después de la construcción del Puente Mayor. Llamado originalmente Puente de Hierro, hoy es conocido popularmente con el nombre de Puente Colgante y fue el primero instalado en España de vigas parabólicas. Si bien el autor del proyecto fue el ingeniero de caminos español Lucio del Valle, el puente fue construido en Birmingham, Inglaterra, tal como se puede comprobar en la inscripción que le adorna. Sus 75 metros de longitud y 7 de anchura se apoyan en unos estribos construidos en piedra y comunica a la ciudad con la privilegiada zona de la Avenida de Salamanca. Puente del Poniente. Tuvieron que pasar varias décadas para que el Pisuerga tuviera su tercer puente. En 1954, y por poco más de 7,5 millones de las antiguas pesetas, se construye el puente de González Regueral, nombre del alcalde de Valladolid en esa época, aunque es conocido por todos como Puente del Poniente, por estar ubicado junto a dicha plaza vallisoletana. Sus 3 amplios arcos centrales y sus otros 3 laterales, 2 de ellos en su margen izquierda, que permiten el paseo por la ribera, son la característica más importante de este poderoso puente de más de 130 metros de longitud. Puente de Isabel la Católica. Al poco tiempo de finalizarse el Puente del Poniente, se comenzó a construir el de Isabel la Católica, conocido también por el del Cubo. Este espléndido puente está formado por 4 arcos paralelos de hormigón armado que salvan el Pisuerga sin apoyo alguno en su cauce. Su longitud total es de 110 metros y su anchura de 19, lo que permite el flujo de vehículos en ambos sentidos. Se construyó entre los años 1954 y 1957, ascendiendo su presupuesto a poco más de 8 millones de pesetas. Puente de García Morato.
Se comenzó a construir en noviembre del año 1962 e inaugurándose en octubre de 1967. Fue bautizado como Puente de Sánchez Arjona, pero al dar continuidad a la calle de García Morato, adoptó popularmente este nombre. Con sus 200 metros de longitud, es uno de los puentes más largos sobre el Pisuerga. Su estructura está formada por un tablero de hormigón armado, sobre vigas prefabricadas de hormigón pretensado, apoyándose en el cauce del río, con dos pilas de forma trapezoidal. Puente de la División Azul o Arturo Airíes. Inaugurado en 1970, fue construido por iniciativa privada para unir el Paseo de Zorrilla con la nueva barriada que crecía al otro lado del Pisuerga, conociéndosele también como Puente del Palero. Hoy ya pertenece al ayuntamiento y es el más bajo en altura de todos por los que pasa el barco Leyenda del Pisuerga. Su estructura está formada por 3 vanos de vigas apoyadas de forma independiente. Con 102 metros de longitud y 20,60 de anchura, garantiza una perfecta comunicación entre ambas orillas, entre las que destacamos en su margen izquierda el histórico paraje del Río de Olmos. Puente o puentes del Cabildo, y llamados así por ser 2 puentes paralelos iguales y con 10 metros de separación entre ellos. De doble calzada y 2 carriles de circulación en cada sentido, fue construido por el Ministerio de Fomento entre los años 1987 y 1988 para dar continuidad a la Ronda Interior Norte y ser el primero de los puentes que encuentran las aguas del Pisuerga cuando llegan a la ciudad de Valladolid. Su longitud es de 180 metros y la anchura de cada uno de 11,5. Puente Juan de Austria. Inaugurado en mayo del año 1990, es el más largo de los que atraviesan el Pisuerga, con sus 214 metros de longitud. Costó 400 millones de pesetas y está formado por un doble arco de hormigón pretensado que evita apoyos en el cauce del río. Su anchura es de 23 metros con 2 carriles para la circulación en ambos sentidos y mediana, con amplias aceras de 4 metros de anchura y unas sólidas barandillas lo hacen ideal tanto para el tráfico rodado como peatonal, uniendo el Paseo de Zorrilla con la Avenida de Salamanca. Puente de la Hispanidad. Es el más espectacular de todos los puentes vallisoletanos. Situado al sur de la ciudad, fue construido para permitir el paso del río a la Ronda Interior Sur, además de unir a los barrios de Parquesol y Cobaresa. 2 años duró su construcción y fue inaugurado el 12 de mayo de 1999. Su longitud es de 156 metros, 25,30 de anchura y una considerable altura que le confieren un aspecto imponente. El puente es de hormigón y sus 2 grandes pórticos triangulares con 10 cables cada uno de ellos que le otorgan forma de arpa y que junto a una muy acertada iluminación le han convertido en uno de los principales símbolos de Valladolid. Puente de la Condesa Doña Eilo. El nombre le fue puesto en honor a la esposa del conde Ansúrez, promotora del Puente Mayor, primero de los puentes construidos en la ciudad. Inaugurado también en mayo de 1999, apenas 10 días después del de la Hispanidad, sirve para unir los vallisoletanos barrios de La Rondilla y La Victoria. Su longitud es de 130 metros y una anchura de algo más de 21. Lo más característico de este puente es que, a diferencia de la inmensa mayoría, no es recto, sino que tiene forma de S y fue promovido por el Ayuntamiento de Valladolid. Pasarela peatonal del Museo de la Ciencia. Inaugurada en el año 2004, es el más original medio de comunicación entre ambas márgenes del Pisuerga. Une el barrio del 4 de marzo con el Museo de la Ciencia. Su diseñador, el arquitecto don Enrique de Teresa, nos habla de ella. Bueno, la pasarela está vinculada al proyecto del Museo de la Ciencia y sobre todo intenta satisfacer esta idea de establecer las conexiones entre distintas áreas de la ciudad de Valladolid que hasta ese momento habían surgido con dificultades en su conexión.
También era muy consciente de la condición paisajística que debía de tener sobre el Pisuerga, y por eso se concibió como una estructura ligera que constituyese un paseo para cualquier persona que se acercase al río y pudiese observarlo de una manera distinta.